Si usted es papá, muchas felicidades. Si usted no tiene un papá, usted debe saber que tiene un Padre celestial que lo ama. Amén. Y que ese Dios, ese Padre bueno, puede suplirle mucho mejor la ausencia de un Padre terrenal. Amén. Entonces hoy voy a compartir un tema que le titulé como saetas en manos del valiente. Amén. Diga conmigo, como saetas en manos del valiente. Y Salmos 127 dice la palabra del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Entonces, por eso yo le titulé este sermón como saetas en manos del valiente, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, pero también nos dice que son como saetas en manos del valiente. Entonces, yo quiero desarrollar este sermón, ¿por qué los hijos son como saetas? Y le voy a decir al menos 6 cosas, ¿por qué los hijos son como saetas? ¿Y por qué los hijos deben de ser saetas? Número 1, porque el hijo existe para ayudar, no para complicar las cosas. Esa es la función de la saeta. La saeta existe para ayudar, no para complicar las cosas. Número 2, el hijo suma y no resta. Eso es el deber ser de un buen hijo. Amén. Porque el hijo suma y no resta. 3, porque el hijo llega donde su padre no puede llegar. Eso es lo importante, hermano, o lo focal de la saeta. Que cuando el arquero toma la saeta para lanzar la flecha, él lo hace desde su posición, haciendo que la flecha llegue hasta donde él no puede llegar, que la saeta penetre donde él no puede penetrar, que la saeta se filtre donde él no puede filtrarse. Entonces el hijo debe de tener esta mentalidad, que él tiene que llegar donde su padre no pudo llegar, y el padre tiene que impartirle a sus hijos que él tiene que llegar y lograr lo que él no pudo. Amén. Entonces, cuando se trata de padre e hijo, no puede haber envidias o competencias. Tiene que haber un corazón sano donde le imparta el padre al hijo: tú tienes que llegar donde yo no llegué, tú tienes que lograr lo que yo no pude llegar, tú tienes que penetrar donde yo no pude penetrar. Amén. Entonces, 3, dije, el hijo llega donde el padre no puede llegar. 4, el hijo es enviado por el padre. El hijo es enviado por el padre para conquistar lo que él ya no pudo conquistar. El hijo es enviado por el padre para conquistar lo que él ya no pudo conquistar. Número 5, porque cuando al padre se le acabe la fuerza, ahí está el hijo para ayudar. Porque cuando al padre se le acabe la fuerza, ahí está el hijo para ayudar. Y 6 y último, porque ante las guerras de la vida y las complicaciones, el deber ser del buen hijo es estar ahí peleando con su padre o su madre hasta el final. Porque ante las guerras de la vida y las complicaciones, el deber ser del buen hijo es estar ahí peleando con su padre o con su madre hasta el fin. Amén. Esas son las características que deben de tener los hijos como saetas. Entonces, aún con todo esto,
estas responsabilidades de los hijos, de las saetas, hay una responsabilidad mayor en el padre, y es formar a sus hijos para que entiendan su papel como hijos. Amén. Entonces el padre tiene la responsabilidad de que sus hijos sean saetas. Diga conmigo: yo tengo la responsabilidad de que mis hijos sean saetas. Amén. Entonces, ¿por qué usted tiene la responsabilidad? Todo lo que yo le comenté arriba, estos 6 puntos, suenan muy bonitos, ¿verdad? Y todos quisieran que sus hijos fueran saetas, y todos quisieran que sus hijos cumplieran estas características del deber ser de un buen hijo. Pero hay una responsabilidad en el padre. ¿Por qué? Porque la saeta no nace siendo saeta. Amén. Usted no va a ver que nace una saeta, no, la saeta se hace. Hay cosas que usted debe de entender, hay cosas que nacen y otras que se hacen. Entonces, para hablar de hijos, los hijos nacen, pero para hablar de hijos que tengan esas características de saetas, alguien las tiene que formar, alguien las tiene que hacer. La saeta tiene que pasar por un proceso de formación. Recuerde el texto que leímos, dice el Salmo 127:4, que los hijos son como saetas en las manos del valiente. Entonces, los hijos tienen que pasar por un proceso de formación para llegar a ser esas saetas en manos del valiente. Y que esas saetas, o sea, esos hijos, no avergüencen a su padre. Usted no sabe cuántos miles y millones de hijos avergüenzan a sus padres. Y no es porque los hijos, muchas de las veces no es porque los hijos se rebelaron, no, fue muchas de las veces porque los padres no le dieron la educación y no formaron a los hijos. Porque muchas veces es fácil para nosotros decir: este me salió así, este me salió con esas mañas, este o esta me salió con esa rebeldía. No, no le salió así. Falló usted en formar, en educar y en discipular a sus hijos. Porque el hijo nace siendo hijo. El hijo tiene una característica, se deja formar. El hijo tiene una característica, quiere ser como el padre. El hijo tiene una característica, deja que pase por procesos de formación. Entonces, el padre no tiene el derecho de decir: este me salió drogadicto, me salió rebelde, me salió mentiroso, me salió tramposo. No, porque él nace siendo hijo. Entonces nuestro deber o su deber como padre o como madre es educar, formar y discipular a sus hijos. ¿Por qué? Porque la saeta no nace siendo saeta. Tiene que pasar por un proceso de formación. Entonces la responsabilidad cae en el padre como cabeza de hogar. Amén. Entonces pregúntele al que está a su lado, si es papá o mamá, dígale: ¿qué estás formando? Amén. Y fíjese, cuando hablamos de saetas, Dios me hacía una pregunta. Dios me hacía una pregunta que les hiciera a ustedes. Y me puso Dios un paralelismo. Y me dijo: tenemos que formar saetas y no escudos. Amén. Porque me dijo el Espíritu Santo: ¿qué es lo contrario a ser saeta? Y yo le dije: ser escudo. Y dijo: entonces dile a mi iglesia, a los padres y a las madres, que formen saetas y no escudos. Dígale al que está a su lado: forma saetas, no formes escudos. Amén. Y a lo mejor usted no lo va a entender, pero yo le voy a decir por qué usted debe de formar saetas y no escudos. Y escuche esto porque es profundo. ¿Por qué usted debe de formar saetas y no escudos? Lo primero, porque la saeta da el golpe, el escudo la recibe. Amén. La saeta da el golpe, el escudo la recibe.
Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Que su hijo dé el golpe, que sea el primero en atacar, o que su hijo reciba el golpe? Que dé el primero, que contraataque siempre, que siempre esté en la línea de ataque defensiva en el mundo espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué usted debe de formar saetas y no escudos? Porque la saeta da el golpe, el escudo la recibe. Lo segundo, porque la saeta va siempre para adelante. Usted nunca va a ver una saeta que salga para atrás. No, la saeta siempre va para adelante. El escudo siempre está estático. Al escudo lo tienen que mover. Al escudo lo tienen que hacer para un lado o para otro. No, la saeta va hacia adelante. ¿Por qué sus hijos deben de ser saetas? Porque la saeta abre camino. Estamos hablando que la saeta tiene la capacidad de romper el aire, romper escudos, romper todo lo que esté delante de él. La saeta va abriendo. Entonces quiere decir que sus hijos deben de ser saetas pioneras, saetas que abran brecha. Por eso le dije, lo que usted no pudo hacer o lo que usted no se atrevió a conquistar, sus hijos tienen que tener la capacidad de abrir. Usted no pudo ser millonario, lance a sus hijos para que puedan ser millonarios. Usted no pudo ser empresario, lance a sus hijos como esa saeta pionera para que sean lo que usted no pudo hacer. Amén. Escuche, la saeta va abriendo. ¿Qué hace el escudo? El escudo se cierra. Y ahorita lo voy a explicar. Porque cuando los militares, los policías o cualquier otra frente militar están en un motín, ellos van con sus escudos y tienen que levantar su pie y su mano. Y en vez de ser algo que les ayude a defenderse, les está en ese momento estorbando, porque los tienen que estirar, los tienen que cargar, los tienen que cargar literalmente para que avancen. Entonces llega un momento que cuando el motín está tan fuerte, los soldados abren, pero cierran inmediatamente para que los enemigos lleguen y caigan dentro de donde están todos los militares. Entonces usted tiene que formar saetas que van siempre adelante, que abran, no que se cierren. ¿Por qué sus hijos tienen que ser saetas y no escudos? Porque la saeta ataca al blanco, pero el escudo es el blanco. Entonces usted tiene que formar a sus hijos para que ellos tengan claro cuál es el blanco, no para que ellos sean el blanco. Amén. Entonces hay quienes, en lugar de formar saetas, forman escudos. ¿Qué es un hijo que fue formado como escudo? Es un hijo cerrado en todo, que no quiere, que no se abre con usted, que no platica con usted, que no le cuenta sus luchas, sus pruebas, que no le dice qué es lo que usted está viviendo, porque está un espíritu cerrado. Entonces, los hijos escudos son hijos cerrados, son hijos vulnerables a recibir golpes. Y eso es tremendo, porque hay gente que es vulnerable a recibir golpes. ¿Por qué? Porque no recibieron formación, no recibieron educación, no recibieron discipulado, no hubo alguien que los aconsejara, y ellos son vulnerables a recibir golpes. Hijos escudos son aquellos hijos que no se saben defender, que alguien más los tiene que defender. Hijos que están atrás y no adelante. Hijos que no se les reveló ni se les impartió autoridad y gobierno. Entonces, el padre tiene responsabilidad de formar saetas victoriosas que salgan adelante en la vida. Por eso la saeta tiene varias características, que es precisamente lo que el padre tiene que formar en sus hijos. Usted tiene la responsabilidad de que sus hijos sean saetas en manos del valiente. Por eso dice el Salmo 27, que son como saetas en manos del valiente. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare a las puertas con sus enemigos. Sus hijos deben de tener la capacidad de alegrar su corazón.
de traerle paz, de traerle tranquilidad. Sus hijos deben de tener esa capacidad bendita de darle a usted un descanso en medio de la guerra, de la preocupación y de la lucha. Porque la Biblia dice que son como saetas en manos del valiente. Amén. Entonces, la saeta tiene algunas características. Y una de ellas es que la saeta, como le dije, se forma. La saeta no nace siendo saeta. La saeta se forma. Alguien tiene que hacer esa saeta. Y dentro de la formación, yo encontré 4 cosas que necesita la saeta para ser saeta. Amén. Entonces, estos ingredientes, podríamos decirlo así, que tiene la saeta, son los ingredientes que tiene que tener sus hijos. Dentro de la formación que usted tiene que darle a sus hijos, tiene que tener estas 4 cosas que hoy yo le quiero compartir. Número 1, tiene que ser una rama recta, sin nudos. Amén. Tiene que ser una rama recta, sin nudos. Para hacer una saeta, yo encontré que el asta que lleva la saeta debe de ser aproximadamente de 70 centímetros. Y no puede ser con una rama cualquiera, no puede ser una rama con nudos, no puede ser una rama diferente, tiene que ser una rama recta y que no lleve nudos. Y dicen que incluso si la rama está torcida, la tienen que someter al fuego para enderezarla, y cuando esté derecha es apta para hacer un asta de saeta. Entonces esto revela algo muy profundo, hermano, porque el gran propósito de un padre es formar hijos rectos, transparentes e íntegros. Amén. ¿Cuál es el gran propósito de un padre con sus hijos? Es formar hijos rectos, transparentes e íntegros. Por eso es que la primera característica que tiene una saeta es el asta, que tiene que ser sin nudos. Porque la rama con nudos representa a la gente dual, a la gente con complejos, a la gente con asuntos sin resolver y que oculta cosas. Entonces, porque una rama con nudos hace que el árbol crezca torcido. Una rama con nudos hace que el árbol que tenía que crecer derecho crezca torcido. Usted no tiene que formar hijos que crezcan torcidos, sino que crezcan rectos. Amén. Por eso la Biblia nos describe a nosotros como palmeras. ¿Cómo son las palmeras? Rectas, erguidas. No podemos nosotros formar hijos, hermano, torcidos. Hijos que tengan de pronto mañas, complejos, asuntos sin resolver. No podemos. Si usted como padre no educa a sus hijos y usted como padre no los ministra, van a ser maderas con nudos. Y que más temprano que tarde se van a torcer. Y que después, para que usted pueda enderezar a sus hijos, va a ser un problema. Van a tener que pasar por procesos de quebrantamiento, por procesos de pérdida, por procesos de enfermedades o de crisis. Por eso es importante que usted, desde niño, bajo su tutela, usted los discipule. Amén. Para que no nazcan torcidos como la mayoría que ahorita está en el mundo. ¿Por qué sus hijos, para que sus hijos sean saetas, necesitan ser maderas sin nudos? Quiere decir que el deber de un buen padre es enseñarle a sus hijos a ser íntegros, transparentes y rectos. Que no le oculte nada a Dios, que no le oculte nada a usted y que no le oculte nada a su prójimo. Dios está primero siempre, hermano. ¿Por qué? Hemos dicho, porque lo que hacen a Dios se lo terminan haciendo a usted 10 veces más. Entonces, usted no puede criar mentirosos, ni envidiosos, ni bipolares,
ni depresivos, ni desobedientes, ni alcohólicos, ni drogadictos, ni insujetos. A usted le debe de preocupar la condición de sus hijos, para que cuando ellos crezcan no se avergüence usted de ellos, para que cuando sus hijos crezcan usted no se avergüence de llamarles hijos. Esto es tan eterno y poderoso que dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarle hijos, o de llamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos, hermano, o Dios en su condición de padre impartió sobre Abraham, Isaac y Jacob cosas poderosas, disciplinas de parte del cielo, para que ellos se forjaran, que Él no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero entonces, ¿por qué hay padres que se avergüenzan de sus hijos? ¿Por qué? Porque ellos dicen: ay, es que mi hijo es un drogadicto, un alcohólico, todos los días toma, todos los días está depresivo, es bipolar, ya lleva 2 divorcios. Y los padres se avergüenzan de los hijos. ¿Por qué? Mucho depende, hermano, y eso se lo tengo que decir, de la educación que usted le dio. Yo sé que hay predicaciones que no les gusta escuchar, pero la va a tener que escuchar. Amén. Porque es necesario. Entonces, le dije, a usted le debe de preocupar la condición de sus hijos, porque la Biblia dice y da ejemplos de hijos que avergonzaron a sus padres. Y la Biblia habla de muchos versículos de hijos que avergüenzan a los padres. La saeta no puede ser con madera de nudos porque pesa más. Y dicen que la madera de una saeta no puede ser con nudos porque se puede desviar antes de dar en el blanco. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo le doy pastoralmente? Usted tiene que escudriñar a sus hijos. Y si usted tiene que corregir algo en ellos, corríjalo ahorita, antes de que sea tarde. ¿Cuál es el consejo pastoral? Que usted se siente con ellos y platique lo que está bien y lo que está mal. Que desde ahorita, si su hijo se roba un juguete y para él es como algo, fue una travesura, no, discipúlelo, disciplínelo. Si desde ahorita tiene inclinaciones, es el hombre y le gustan los hombres, siéntese y platique y corríjalo ahorita. Si su hijo empieza a decir mentiras desde pequeño, siéntelo y hágale ver que esas cosas no son cualquier cosa, porque si no se corrige a tiempo, eso va a terminar, hermano, echando a perder la vida de esa persona. Por eso es que la primera característica tiene que ser una madera recta, sin nudos. Escudriñe que sus hijos no tengan nudos. Escudriñe que sus hijos no tengan complejos. Escudriñe que sus hijos no tengan malas mañas. Escudriñe la condición del corazón de sus hijos, para que cuando ellos vayan creciendo sean una madera sin nudos. Si algo hoy usted tiene que hablar con ellos, siéntese a la mesa, el poder de la mesa, y hable con ellos. Si algo usted discierne en su hijo que no está bien, háblelo ahorita antes de que sea tarde. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad sobre sus hijos. Alguien me dijo: ¿hasta cuándo tengo autoridad sobre sus hijos? Un pastor me preguntó. Hasta que se vaya de la casa. Y le dije: no, usted tiene autoridad sobre sus hijos hasta que usted se muera. Pero mientras su hijo o su hija esté en su casa, está todavía con mayor autoridad sobre ellos. Bajo su techo usted tiene autoridad, pero tiene 50 años, usted tiene autoridad sobre ellos, porque vive bajo su techo. Entonces hay gente que dice: no, es que ellos ya están casados, ya. Sí, usted tiene que respetar eso, obviamente, porque como decimos, ya es harina de otro costal. Pero usted siempre tiene la responsabilidad sobre sus hijos de regañarlos, de educarlos, de discipularlos, de ministrarlos, incluso de liberarlos. Amén. Porque los patriarcas, nosotros vemos que ellos llamaban a sus hijos de tiempo en tiempo para bendecirlos, para solucionar ciertas cosas, para hablar con ellos ciertos detalles. Y en el día de la madre yo le dije: hay algo que Dios me dijo: usted no puede dejar de ser madre.
Y hoy a los padres les digo lo mismo. Usted no puede dejar de ser padre. Siga siendo padre. ¿Por qué le dije el Día de las Madres? Si hoy vemos el mundo que está así. Vemos lesbianas, homosexuales, drogadictos, gente insujeta, gente enferma, todo lo que hoy estamos viendo, incluso las muertes prematuras de jovencitos de 13 a 30 años, que es la cifra más grande, es porque falta paternidad y falta que esté ahí una madre y un padre con ellos, regañándolos, educándolos, no dejándose de ser un buen padre o una madre. Amén. Entonces hoy a los padres les digo lo mismo: no deje de ser padre, cumpla con ese papel. Amén. Para que el hijo sea una saeta, tiene que ser una rama recta. Alguien dijo que en la eternidad no se alaba. Un apóstol tuvo una visión y fue a la eternidad. Y cuando él llega allá, algo que él entiende, que él ve que todos los ángeles adoran así. Toda la gente, los 24 ancianos, toda la gente adora así. Y que él preguntó: ¿por qué la gente aquí adora así? Allá en la tierra la gente adora así, la gente adora de muchas maneras. Pero el ángel le dijo: aquí en la eternidad adoramos así, con los brazos abiertos, levantados, con la cara hacia arriba, porque eso representa que no tenemos nada que esconder. Entonces en la eternidad, hermano, se adora así, íntegro, transparente, recto, no hay nada que esconder. Aquí estoy. Si hay algo escondido, tú me lo vas a descubrir ahorita, porque tengo mis manos levantadas. Entonces, si Dios como Padre nos ministra esto, hermano, nosotros como padres tenemos que ministrar a nuestros hijos la transparencia, la honestidad, ser íntegros, que no escondan nada. Usted debe de tratar con el corazón de sus hijos para que usted no le esconda nada. Y que no le esconda nada ni a Dios ni a nadie. Que sean íntegros y transparentes. Amén. Entonces la segunda característica de la saeta es que la punta tiene que ser de piedra o de hierro. La punta tiene que ser de piedra o de hierro. Toda saeta tiene que tener una punta, y esa punta tiene que ser de piedra o de hierro. ¿Qué habla esto? ¿Qué habla la punta? La punta habla de procesos de formación necesarios. Diga conmigo: procesos de formación necesarios. Amén. Si escuchó lo último, necesarios. La piedra de la punta de saeta tenía que ser golpeada con otra, una y otra vez, hasta que fuera perfecta para la punta de saeta. Quiere decir que aquellos que hacían las saetas tomaban una piedra y con otra igual empezaban a golpearla de un lado y de otro, hasta que tomara una forma de una punta que no pesara tanto, y decían: ahora sí, esta es la ideal para la saeta. Si era de hierro, tenía que ser sometido a fuego directo, sacarla a fuego rojo, al rojo vivo, y empezarla a golpear con un mazo, hasta que esa punta fuera perfecta para una punta de saeta. Amén. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, un padre, según Proverbios 27:17, dice que un padre existe para la buena formación del carácter de su hijo. Usted tiene que formar en esa formación necesaria el carácter de su hijo. Y le voy a decir algo que es tan sencillo, pero a veces nosotros en el complejo o en ciertas cosas que traemos no lo logramos percibir. Un buen padre entiende que un regaño necesario no va a traumar a su hijo. Amén. Diga conmigo: un regaño necesario no va a traumar
a mi hijo. Amén. Entonces, usted debe de entender como un buen padre que un regaño necesario no va a traumar a su hijo o a su hija, porque es un proceso necesario. Y un buen padre debe de entender que un golpe con la vara no le va a matar. Amén. Un golpe con la vara no lo va a matar. Es necesario. Estamos hablando, hermano, de el proceso de formación necesario en un hijo. Y un hijo debe de entender, hermano, que no puede hacer todo, que no siempre va a lograr convencer o manipular a los padres. Y usted no se debe de dejar manipular tampoco. Un padre sabe que el regaño necesario no lo va a traumar. O sea, él no va, después del regaño él no se va a ir a la esquina y se va a acurrucar y se va a morder las manos. No, el regaño es necesario, porque ahorita vemos el mundo como está, porque no hubo un padre, una madre que le regañara, que le pusiera un alto. Entonces el buen padre también entiende que un golpe con la vara, porque también lo dice la Biblia, no va a matar a su hijo. Usted tiene que afilar la punta de su saeta. Amén. Usted tiene que afilar la punta de su saeta. ¿Qué habla esto? Habla del carácter. Si usted tiene que meter a disciplina a su hijo, usted lo va a meter, porque entiende el proceso de formación necesario. Si usted tiene que regañar a su hijo, usted lo va a regañar. Si usted lo tiene que felicitar, usted lo va a felicitar, porque un padre exitoso envía a sus hijos al mundo con el carácter forjado. Amén. Porque cuando se enfrente con la vida, cuando se enfrente con los retos, cuando se enfrente con las personas ásperas de la vida, las manipuladoras, las personas que se aprovechan de la gente, su hijo o su hija va a llevar un carácter forjado, porque es saeta en manos del valiente. Pero cuando no pasamos a nuestros hijos por esos procesos de formación necesarios, usted los va a enviar al mundo, y para que vea, ahí sí se van a traumar. Ay, es que el gerente me habló fuerte, el supervisor, y ya renuncié mejor, ya nunca quiero trabajar. Ahí sí se trauman, hermano. Pero cuando usted los forja el carácter desde antes, usted envía a sus hijos ya con un carácter forjado. Ellos, a donde quiera que van a decir: mi padre me enseñó que el mundo es así, que el mundo trabaja así, que yo me tengo que cubrir así, que yo tengo que trabajarlos así, porque yo usted los envía al mundo bajo un discipulado y un carácter forjado ya. Amén. Por eso es que para la punta de saeta de piedra tiene que tomar una piedra igual y empezarla a golpear hasta que tome esa misma forma. Por eso es necesario que usted como padre solucione las cosas que usted tiene. Si usted necesita liberación, métase a liberación. Si usted necesita cambiar algo, cámbielo. Si usted tiene mañas, cámbielas, rómpalas, porque los hijos van a repetir el mismo patrón o las mismas mañas que usted viene arrastrando. Para golpear a la piedra, para que sea una punta de saeta, tiene que usted ya estar listo. Ya estoy limpio, Señor, ya no miento, ya no robo, ya no echo mentiras, ya no... ¿Para qué? Para que ahora Dios tome a usted como piedra y empiece a golpear a su hijo, a formarlo hasta que se parezca a usted. Amén. Y el tercer característica de la saeta es el emplumado. El emplumado. La saeta tiene al final del asta un emplumado, y según consulté que las plumas tienen que ser de águila o de ganso. No pueden ser otro tipo de plumas, tienen que ser de águila o de ganso. ¿Y cuál es la función de las plumas en la saeta? Es que la función de las plumas hace que la lanza se vaya derecha y llegue más lejos. Esa es la función de las plumas en la saeta. ¿Qué nos revela esto en el mundo profético? Que usted tiene que impartir a sus hijos la visión del águila.
¿Para qué? Para que sus hijos vuelen alto, lleguen lejos. El emplumado habla de que usted tiene que impartirle a sus hijos en el ámbito del mundo profético para que ellos lleguen lejos, vuelen alto. Enséñele a sus hijos a creer. Enséñele a sus hijos que con Dios puede conquistar muchas cosas. Rompa en la mente de sus hijos la mentalidad de pérdida y de conformismo. Enséñele a sus hijos a soñar. Dígale la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es que los hijos lleguen más lejos que los padres. ¿Usted qué tiene que hacer? Impartirle eso a sus hijos. Tú tienes que llegar más lejos que yo. Tú tienes que tomar dominio de más cosas que yo. Tú tienes que romper la maldición de la no posesión. Tú tienes que romper la maldición de la destrucción. Tú tienes que romper la destrucción de la ruina. Porque lo que yo no pude conquistar, tú sí lo tienes que conquistar. Impártale esa visión. Que lo que los padres no pudieron o no fueron lo suficiente, los hijos tienen que ser mejor que los padres. Amén. Eso usted se lo tiene que impartir a los hijos. No conformismo, no decir tú vas a ser igual que yo. No lo maldiga. Bendígalo. No, tú no vas a ser igual que yo, tú vas a ser mejor, tú vas a volar. Lo que yo no pude hacer, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si hoy yo pude conquistar el primer piso, te voy a dejar ese primer piso listo para que tú construyas el segundo y el tercero, hasta donde llegues. Amén. Jesús entendía, hermano, la honra a los padres. Por eso Él dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Por qué? Porque el Padre ya había abierto una brecha. Entonces, si Jesús se hubiera rebelado contra eso, Jesús no hubiera entendido el legado. Pero Él dijo, no, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo tengo que estar en donde el Padre me dejó el primer piso. De ahí yo construyo hacia arriba. Amén. Entonces usted tiene que impartirle a sus hijos esto, que ellos van a lograr lo que usted no logró. Y si usted dice hoy, ya mis hijos tienen 30, 40 y no han logrado nada, empiece a impartirle ya. Amén. Tienes que lograrlo. Tienes la vida, hermano. La mitad de la vida son 35 años, según el promedio normal. Entonces, si sus hijos no han podido lograr muchas cosas a los 35 años, usted tiene que ya impartirle. Oye, tienes que hacer algo. Ya tienes que empezar a pensar en el futuro. Ya tienes que empezar a ver que ya no estás todavía con mucho tiempo. O sea, ya vas a la mitad de tu vida. Y yo le dije, la gente que maneja ciencia dice que lo que usted siembra en la primera mitad de su vida, eso va a cosechar en la segunda. Entonces a sus hijos usted le tiene que impartir esto. Fíjese lo que dice Isaías 40, del 30 al 31. Isaías 40, del 30 al 31. La gente del mundo dice la gente del mundo, a mí no me van a decir cómo tengo que educar a mis hijos. Pero ese es el mundo que es soberbio y orgulloso. Aquí no hay, ¿verdad? Aquí se aceptan el consejo del Padre, el consejo bíblico. Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, el versículo 30, para pasar al versículo 31, abre un paréntesis y nos está mostrando primero la gente que educa a sus hijos sin la revelación de la saeta. El versículo 30. Pero el versículo 31 está hablando de los padres que entienden que sus hijos son una saeta emplumada. Amén.
que tiene esas plumas de águila. Y la diferencia es que cuando un padre educa a sus hijos sin la revelación de la saeta, dice que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? Porque no son saetas, no es una madera recta que no lleva plumas. Es una madera con nudos y con muchas cosas, pesada, y por eso es que se caen, se flaquean y se cansan. Pero el versículo 31 dice: cuando un padre tiene la revelación de la saeta, sus hijos van a ser los que tendrán nuevas fuerzas, los que levantarán alas como las águilas, los que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán, porque fueron educados, impartidos y fueron diseñados para hacer una saeta que va rompiendo sobre todo y llegando lejos. Amén. Y después, número 4, está la última característica de la saeta: el noc. Amén. El noc. ¿Qué es el noc? El noc es la ranura donde entra la cuerda del arco. El noc es la ranura donde entra la cuerda del arco. Quiere decir que en la saeta, en la parte de atrás tiene una ranura, eso se llama noc. ¿Qué habla? Esto habla de pertenencia y de cobertura. Pertenencia y cobertura. Esa asta de saeta, al marcarle esa ranura, estaba hablando de pertenencia a un arco, de cobertura. Esto me recuerda cuando el hijo pródigo le dice a su padre: dame mi herencia, dame todo lo que a mí me pertenece, porque yo quiero irme de aquí. El padre dijo: ok, si eso quieres, ten, aquí está. Pero cuando él sale de la casa de su padre, sale sin pertenencia y sin cobertura. Él dijo prácticamente: desde aquí que yo recibo esto, dejas de ser mi padre y yo dejo de ser tu hijo. Y cuando se va, hermano, eso le dura unos cuantos meses, la riqueza, y después viene una crisis de quebrantamiento. De tal manera que ese hijo que se fue orgulloso y soberbio terminó queriendo comer de la comida de los cerdos, y no lo dejaban. Entonces, cuando usted como hijo sale de la cobertura de su padre y de su madre, y que usted se rebela contra quien le dio la vida, ¿usted qué está haciendo? Está saliendo de la pertenencia y de la cobertura. Y el mundo espiritual reconoce a los que son huérfanos, al que ha dicho: yo no quiero a mi padre ni a mi madre. Porque hay gente que en su ignorancia y en su dolor dicen: es que yo no puedo honrar a mi padre porque fue muy duro, no fue buen padre. No, la Biblia dice, Éxodo 20: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que se alarguen tus días sobre la tierra. Entonces ahí no dice: honra a tu padre que es bueno, o que fue el mejor, o que te compró todo. No, honra a tu padre, sea bueno o sea malo, hónralo. No te salgas de la cobertura, no te salgas de la pertenencia. Amén. Entonces, por el otro lado, cuando un padre dice: ok, yo no quiero ver a mis hijos, el padre, ¿qué está haciendo? Está abriendo una brecha de legalidad. Entonces, si nosotros hablamos del mundo profético, el noc habla de legado y de cobertura. Siempre el hijo tiene que tener la marca del padre. Cuando hablamos del noc, estamos hablando, hermano, que hablamos de pertenencia y de cobertura. Quiere decir que cuando el padre da a luz y la madre a un hijo, se van a parecer en algo. Que si en la forma de pararse, que en la forma de mirar, que en los ojos, que en el cabello, que en cualquier cosa. Si no, en el apellido de perdido, pero en algo. En algo se tiene que parecer. Amén. Entonces, por eso es la responsabilidad del padre. ¿De qué? De que usted va a dejar una marca en su hijo. Entonces le hago una pregunta: ¿qué le gustaría que su hijo tuviera de usted?
Amén. ¿Ya pensó? ¿Qué le gustaría que su hijo tuviera de usted? Porque ahí está el detalle, ¿verdad? Cuando decimos, es que mi hijo fuera inteligente, pero usted no es, entonces ¿cómo? No le puede exigir, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que son impartición. Ay, es que me gustaría que mi hijo fuera a la iglesia, se congregara, pero espérate, tú vas una vez al mes, no puedes exigir eso. O sea, ¿qué es lo que usted le gustaría que su hijo tuviera de usted? Si usted tiene una virtud, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahí dice de perdido, pues que vaya a la iglesia, pues que tenga esto de mí, algo bueno. Pero qué frustrante resulta cuando usted empieza a mirarse usted y empieza a voltear hacia adentro y dice, oye, pues no tengo nada bueno que yo quiera que mi hijo se parezca a mí. Ok, entonces hay un problema ahí. Y usted como padre o como madre tiene que empezar a solucionarse para que sus hijos tengan una marca buena de usted. Hay padres que heredan bendición, pero hay padres que heredan las debilidades espirituales a sus hijos. Entonces por eso es que usted como padre ya no puede ser infantil ni inmaduro. Usted si ve que está batallando con algo, rómpalo para que no se lo transmita o se lo herede a sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué le gustaría que su hijo tuviera de usted? No me lo diga, apúntelo ahí. Amén. Entonces usted debe de ser un padre que impulse y ayude a sus hijos a crecer, principalmente espiritualmente. Usted tiene que animarlo en todo. Sí, quieres ser futbolista, quieres ser esto, quieres ser el otro. Primero, sirve en la iglesia. Primero, conoce a Dios. Primero, ten un encuentro personal con Él. Porque lo espiritual, hermano, va a marcar todo. Hay padres que intentan hacerlo al revés. Y quieren darle inglés, y quieren darle un deporte, y quieren que sea el mejor en todo, el más inteligente. Pero se dan cuenta, hermano, que aunque sabe mucho inglés, aunque sabe muchos deportes, aunque sabe 3 idiomas, no es buen cristiano, no es buen hijo. Lo primero que usted tiene que impartirle a sus hijos, tienes que amar a Dios, tienes que honrar a Dios, tienes que cumplirle a Dios principalmente, y ya después lo que tú quieras hacer lo puedes hacer, pero primero me le cumples a Dios. Amén. Entonces yo quiero concluir con esto. Ya que usted haya formado esas saetas en manos del valiente, usted va a ser un padre que alegra el corazón de Dios. Un padre o una madre contento o contenta porque logró lo que un buen padre tiene que hacer. Entonces, diga esta declaración conmigo y después nos ponemos de pie. Diga conmigo: mis hijos son saetas en las manos del valiente. Amén.